Listo, muy bien, buenas tardes. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes y compartir algunos conocimientos en cuanto al manejo de este tipo de pacientes críticos en las unidades que tenemos en los diferentes nosocomios de Lima y del Perú, ¿no? Del ámbito. Bueno, lo que me encargaron a mí es hablar un poco de este sistema. Para poder hablar de atención a pacientes críticos en lo que es soporte del sistema cardiorrespiratorio, es un mundo, pero a la vez es todo lo que hacemos en la práctica diaria y más aún de acuerdo en qué unidad nos estamos encontrando, ¿no? Muy bien. Entonces, para poder hacer un poquito, recordemos nuestros conocimientos de BLS y el avanzado, lo que hacemos siempre, ¿no? El soporte básico y el soporte avanzado, donde tiene toda una cadena de supervivencia y tanto es extrahospitalario y hasta dónde llega, ¿no? Hasta el famoso soporte vital avanzado y los cuidados postcardíacos y la famosa recuperación. Esta cadena es tanto intra como extrahospitalaria, como les decía, y es el manejo que iniciamos frente a la caída de la alteración, la descompensación de una parte de los órganos del cuerpo que nos va a llegar a que nuestro paciente se encuentre en la parte más crítica, ¿no? El soporte que vamos a tener siempre va a ser pues, lo que tengamos en la institución y nos va a dar algo muy importante, ¿no? Que va a llegar, digamos, a shock trauma donde el equipo está especializado o estamos en una cuidados intensivos y el paciente se descompensa y de todas maneras vamos a necesitar los accesorios como son nuestros monitores y todos los instrumentos que usamos, ¿no? El famoso fuerza de resucitación manual y el personal totalmente entrenado. Pero ¿de qué manera vamos a empezar? ¿No? Un poquito conociendo la monitorización hemodinámica, el cual nos va a permitir tener información del estado de salud de nuestro paciente, desde la parte más básica hasta la monitorización hemodinámica más avanzada. Pero esperando tener que lo que necesitamos evaluar es lo que realmente el paciente se nos presenta, qué tipo de paciente vamos a empezar a manejar en estos casos y cuáles serían. Yo lo he dividido en 5 puntos, donde vamos a ver realmente cuáles son los objetivos de la reanimación hemodinámica, cómo los valoramos o valoramos los factores que determinan el rendimiento cardíaco del paciente, de qué manera vamos a monitorizar la hemodinámica básica inicial, continua y avanzada del paciente, cuáles son o cuál es el papel importante de la ecocardiografía en la reanimación hemodinámica o en el manejo inicial de un paciente crítico y cuál es la evidencia de la utilidad de la monitorización hemodinámica en el paciente crítico. ¿Sí? Desde el punto de vista cuáles son los objetivos de la reanimación hemodinámica, tenemos que ver primeramente la evaluación del paciente. Dentro de esa evaluación principal, pues el mismo manual de proveedores o de entrenadores del Ego nos dice que hay un punto importante que es el famoso triángulo. El triángulo en el cual vamos a ver la parte eh, del aspecto, de la respiración y la circulación. Entonces, el aspecto clínicamente vamos a ver como su tono, la reactividad, la consolidaridad, la mirada y el llanto, o frente a qué tipo de paciente nos encontremos en la parte neurológica, el cual va a estar soportado por la parte respiratoria, si hay algo importante que altere la respiración, se va a reflejar también tanto en la conciencia como también si hay algo en la circulación, parte circulatoria va a producir descompensación de la parte, la parte nerviosa, ¿no? Entonces, ese triángulo es un conjunto, una unión donde vamos a permitir evaluar cómo es el paciente. Si hay alguna falla, alguna alteración en este círculo de ese triángulo, vamos a permitir evaluar a nuestro paciente. Entonces, si nosotros tenemos que todo está normal en la apariencia, en la respiración y en la circulación, entonces vamos a ver que nuestro paciente está estable, ¿sí? Y, pero si hay alguna alteración en la apariencia, vamos a ver que puede haber una disfunción del sistema nervioso central. Si hay una alteración en la respiración, vamos a tener una dificultad respiratoria.
Si se combinan los dos, ya vamos a ver que vamos a tener un fallo respiratorio. Ya tenemos dos puntos importantes, ya, pero simplemente empezamos por otro. Si tenemos alteración de la parte circulatoria, vamos a tener un shock compensado, donde aparentemente se puede dar un shock hipovolémico, pero a la vez nuestro paciente puede estar en unos minutos con la conciencia con un lago 14-15 y una respiración buena, ¿no? O un shock distributivo de inicio, no de prolongada estancia, ¿no? Pero si juntamos la parte circulatoria que está alterado junto con la apariencia, entonces ya nuestro shock se ve descompensado. ¿Y qué pasa si los tres se juntan? Tanto tengo que alterar el sistema nervioso, la parte respiratoria y la parte circulatoria, vamos a enfrentarnos frente a una fallo cardiopulmonar, ¿no? Entonces, donde realmente necesitamos un soporte que nos dé tanto la parte respiratoria, la parte cardíaca, para ver que la conciencia esté dentro de su estado normal. Entonces, ya vamos a hablar de lo más específico que se manejan dentro de de este tipo de pacientes, ¿no? Que es el manejo famoso de los niveles estándar de la presión de CO2 y la presión de oxígeno, y asimismo de marcadores indirectos frente a este punto para poder evaluar. Y de eso vamos a tratar un poquito sobre qué es la entrega y el consumo de oxígeno cuando hay una falla respiratoria. Y para poder saber todos estos valores, pues no es nada muy lejano, todo está a la mano como podemos tenerlo. Ya, la entrega es cómo va yendo mi funcionamiento del corazón y cómo se va haciendo los intercambios dentro de la parte respiratoria. Entonces va entregando, va haciendo la primera parte, que es una sangre rica en oxígeno y en nutrientes, que va entregando a todo el cuerpo. Es el famoso delivery de oxígeno, ¿ya? El cual tiene una fórmula donde esté inmerso el gasto cardíaco con el contenido arterial de oxígeno. Entonces esto va distribuyendo a todo el cuerpo. Y el segundo punto es el consumo, ¿no? Es decir, lo que entrego a toda la parte de mi cuerpo, quiero saber mis células cómo se encuentran para poder consumir lo que encuentro, lo que les estoy ofreciendo. Si mi célula está en un estado normal, va a consumir normalmente, ¿no? Va a ser un consumo que puede llegar hasta un 50%, a veces simplemente un 20-30%, y el retorno que tiene mi sangre tiene todavía reserva para seguir entregando ante la casuística de un shock, de alguna falla multiorgánica. Pero si esto va volviéndose un poquito más vicioso, sin renovación de la sangre arterial, entonces ya se encuentra en alteración mi circulación, y esto ya no se cumple, ¿no? Entonces esta relación ya no se cumpliría, y lo que veríamos, estaríamos viendo que nuestro lactatito, el lactato, que es un marcador aparentemente de todo esto, estaría incrementándose porque no hay entrega de oxígeno, y lo que pasaría de la respiración celular aerobia pasaría a una respiración anaerobia, lo cual incrementa los niveles de lactato y me estaría dando que está pasando algo con mi paciente a nivel celular o en la perfusión celular. Entonces, ya voy a empezar a hacer lo que se llama, em, lo que sí llamaríamos ya una monitorización invasiva del paciente, donde aparte de que voy a tener su frecuencia, la saturación, ya voy a iniciar un catéter arterial y voy a empezar a monitorizar la parte exacta de cómo está la presión o cómo está la función cardíaca, cómo se va revelando por la famosa PVC y cómo vamos viendo la parte respiratoria frente a la reacción corporal o a la homeostasis de todo el cuerpo, y nos va a reflejar por la temperatura. Entonces, ya mi paciente que ya sufre alguna alteración o está en un estado crítico, me va a manifestar con muchos puntos como es la clínica. Y la clínica siempre va
mandar frente a lo que podamos obtener. O sea, los exámenes auxiliares o los números que vamos a poder estar obteniendo nos va a ayudar a hacer indirectamente cómo está yendo el proceso. Pero frente a la clínica, y cuando un personal tiene experiencia en clínica, pues ya va proyectándose a lo que realmente puede pasar. Dentro de esta perfusión tisular, vamos a ver primeramente que la perfusión va a ser el suministro de sangre al lecho capilar del tejido, el cual va a estar dado por los pulmones, por el corazón, el lecho vascular y lo que más importante también es la hemoglobina, porque es el que transporta las unidades de oxígeno y todo este conjunto se va a dar en la famosa entrega de oxígeno, en el D2, ¿no? La D viene de delivery, y de acuerdo a eso es el metabolismo aeróbico, es decir, desde que el oxígeno entra a los pulmones hasta que llega a las mitocondrias, cómo se va dando ese metabolismo aerobio. Algo lo llamamos de aéreo, de aire aeróbico. Entonces se va produciendo la primera síntesis o el primer trabajo de la célula en hacer un metabolismo, consumir y producir un desecho que es el famoso CO2. ¿Y qué pasaría en una hipoperfusión, ¿no? Eso es lo normal, que perfunda y esté adecuado en cuanto al funcionamiento adecuado de todos mis órganos y el sistema funcione bien, video 2 y mi célula consuma lo que le estoy brindando y todo aparentemente bien. Entonces, ¿qué pasa si llega una hipoperfusión, ¿no? Entonces, el suministro de oxígeno no satisface adecuadamente las células y hay una falla circulatoria en el macro o la microcirculación. Y de frente nos vamos a la falla circulatoria. ¿Por qué? Porque es el flujo de sangre el que está llevando todo lo importante a las células, ¿ya? Entonces, a esta parte de acá. Si esto falla, el corazón, entonces ya hay una hipoperfusión, ¿sí? De todas maneras. Entonces, ¿qué? Dentro de esa hipoperfusión, como les decía, viene muy ligado el famoso gasto cardíaco. Entonces, va a haber los eslabones por el cual vamos a determinar de qué manera se va a evidenciar que nuestro gasto cardíaco y la perfusión tisular se va viendo. Entonces, al ver el equilibrio de suministro de oxígeno y el consumo de oxígeno, que es pilar de la perfusión tisular, son los dos indicadores que hay una buena perfusión, ¿no? Y en estado estacionario, este consumo de oxígeno constituye simplemente el 25%, como les decía, o sea, del 20 al 25% es lo que consume nuestro cuerpo de toda la entrega que le está dando el sistema circulatorio, por lo cual tenemos siempre un 75-80% de reserva de todos los nutrientes que pueda tener frente a eso. Es por eso que a veces en el RCP, en la primera maniobra básica, después en las compresiones, vamos entregando lo que nos queda para poder darle un sustento, una reserva a nuestro cuerpo. Y en estado de choque, pues nuestro consumo aumenta fuera de la proporción del CO2. O sea, hay un mayor consumo y menos entrega y se está consumiendo nuestras reservas. Entonces, si cae la entrega por debajo de un umbral crítico, en lo cual nuestro consumo depende de esta entrega, entonces hay una perfusión de órganos afectados y se convierte de la parte aeróbica a la parte anaeróbica. Y el gasto es el principal determinante de esta entrega, como decíamos, ¿no? Ese es el principal, esa es la moto que va a entregar el delivery de oxígeno a toda parte de nuestro cuerpo. La evaluación y reanimación depende de la optimización del gasto cardíaco. Por eso, cuando nosotros hacemos compresiones de alta calidad, permitimos que esta entrega vuelva aparentemente a su retorno. No será la relación ya 5-1, será tal vez 4-1, 3-1, pero de alguna manera disminuimos los niveles de lactato frente a todo esto. Entonces, dentro de esa respiración que pasa de aeróbico a anaeróbico, van a ser el famoso lactato, que es el producto final de los glucósidos anaeróbicos, los cuales se reducen por suministro sistémico de oxígeno que excede la capacidad de extracción de oxígeno, nos va a llevar a las vías no hipóxicas, el cual va a incrementar la producción de catecolaminas, que son los famosos inotrópicos o vasopresores normales del cuerpo, que son la famosa adrenalina, noradrenalina, va a producir mal funcionamiento de nuestra hormona paratiroidea y después la disminución del aclaramiento. Esto va a tener marcadores
marcador más utilizados. Las cifras normalmente son mayores de 2 milimoles por litro y mínimamente invasivo este lactato, ¿no? Y a la vez, pues va a haber una relación importante que es la elevación del metabolismo anaeróbico y la glucólisis acelerada o disfunción de esta protohormona, ¿no? Y es así que el ciclo se va viendo por incremento de las catecolaminas y es que esto produce una tensión del ventrículo izquierdo y vamos a ver que el lactato se va incrementando y nos va indicando que hay una disfunción tisular periférica. Muy bien, entonces, entre el CO2 y, bueno, el entrega y el consumo de oxígeno, pues siempre va a ser dependiente cómo vamos entregando. Y al ver estas alteraciones, vamos a terminar en un shock séptico, o en un shock cardiogénico, o en un lactato que se está dando. ¿Ya? Entonces, se va a cruzar los dos puntos y va a llegar un punto crítico y la entrega y el consumo y vamos a entrar a la parte anaeróbica. ¿De qué manera vamos a valorar los factores determinantes del rendimiento cardíaco? Uno de los factores en el procedimiento de los cuidados intensivos ya avanzados se usa el famoso catéter Swan-Ganz, ¿no? El cual nos va a permitir monitorizar los parámetros hemodinámicos fundamentales para el control del paciente crítico, como es la presión en diferentes cavidades y grandes vasos, el cálculo del gasto cardíaco instantáneo y la medida de la temperatura central y la saturación venosa mixta. Esta saturación venosa mixta, que también es importante para ver cómo va mi saturación venosa después del consumo. La administración de fármacos y la extracción de las muestras sanguíneas. Este catéter es como colocar un catéter venoso central, con la diferencia de que es un poquito más largo, tiene un mayor trayecto en su recorrido, por lo cual ingresa por la vena cava superior. Y este Swan-Ganz, en su mayoría en las unidades de cuidados críticos, lo colocan a veces por la vena subclavia o la yugular interna derecha, que viaja a la aurícula derecha, cruza el ventrículo derecho, sube a la arteria pulmonar y se aloja en una de las arterias pulmonares para hacer todo este tipo de mediciones hemodinámicas. Es un catéter el cual ha sido muy valorado, utilizado para poder valorar el estado crítico o el soporte o el estado cardiorrespiratorio de nuestros pacientes. ¿Por qué cardio? Porque te mide el gasto cardíaco. ¿Y por qué respiratorio? Porque te va a medir la presión pulmonar para poder ver cómo está la resistencia pulmonar de mi paciente frente al estado de shock por el cual está atravesando el paciente, ¿no? El gráfico es bien claro, tiene un balón donde están midiendo todos los valores y cuando se hace la termodilución o se hace el famoso presión de cuña, nos dice exactamente cuál es la presión pulmonar y con la termodilución nos vamos a poder medir el gasto cardíaco con el cual se encuentra nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son cuando tenemos un paciente en estado crítico? Yo creo que todo el equipo y en especial el médico es el que decide el tipo de vasopresor que se va a usar frente al tipo de shock que tengamos. Y cuando empezamos a usar vasopresores, recordamos nuestra famosa fórmula del gasto cardíaco, que es frecuencia cardíaca por el volumen latido, ¿no? Y el cual vamos a ver qué tipo de volumen debemos de tener, ¿sí? Y ese volumen, pues, está en la famosa precarga, ¿no? La precarga eh, mm, está producido por un volumen, el cual llega de todo el cuerpo, vamos a poder ver de todo el cuerpo hacia el corazón y cómo se va distribuyendo. Pero para poder yo evaluar el tipo de vasopresor que voy a necesitar frente a un paciente crítico, tengo que ver es el volumen que llega, si tengo buen volumen o no tengo buen volumen, es un paciente tibio, es un paciente frío, la selección y dosificación el vasopresor que voy a usar, por dónde voy a usarlo, si me produce alguna taquifilaxia, los efectos hemodinámicos
y también si es que se puede usar de manera subcutánea, ¿no? En este caso de un vasopresor principal que siempre hemos usado, así la adrenalina, ¿no? La adrenalina es un inotrópico, un vasopresor que tiene muchas funciones y está dentro del uso de la famosa RCP avanzado, y el AJA lo avala, ¿no? Por sus propiedades que son inotrópicas, cronotrópicas, y que lo que principal que llama la atención es que hace una vasoconstricción periférica aumentando el volumen de retorno, y de esa manera hace llegándole más volumen al corazón, y a la vez produce taquicardia o incremento de la frecuencia cardíaca para ayudar que ese volumen llegado pues se distribuya de manera rápida a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a monitorizar a estos tipos de pacientes donde ya se está usando una parte más avanzada? Tenemos desde la más básica, que tenemos un monitor multiparamétrico como tenemos en todos los hospitales, y segundo, donde vamos a tener ya el manejo más avanzado con unos cálculos hemodinámicos como es el gasto cardíaco, vamos a tener las famosas resistencias vasculares periféricas sistémicas, ya, y la PVC y el índice cardíaco que en pediatría se usa bastante, ¿no? Ese es el que más manejamos en la monitorización del paciente. En la parte de adulta vemos lo que es el gasto cardíaco y todas las resistencias, ¿no? Pero recordemos algo muy importante. Actualmente ya se usa mucho más este famoso monitor o la monitorización Pico, que es o lo que lo llaman PAICO, ¿no? El cual tiene dos componentes muy importantes. Tenemos una línea arterial y una catéter venoso central. Con esos dos puntos podemos empezar a monitorizar a nuestro paciente de la manera hemodinámica un poco más avanzada, y este pico nos va a dar siete partes muy importantes, o siete ítems importantes. Uno que es la oxigenación, donde nos mide la saturación venosa central, que tiene un valor de 70-80%. Y recordando lo que yo les decía, el 70-80% exactamente es en cuanto regresa mi sangre de mi consumo. Es decir, yo tengo una sangre arterial que tiene 100%, ¿no es cierto? Entonces, este 100% le voy a entregar a todo mi cuerpo el famoso D2, y mi cuerpo va a consumir solo el 20% al 25%. Y de esos dos, me va a hacer una reserva de consumo de oxígeno. Voy a consumir estos 20-25, ¿y qué me va a quedar? 70-80% de mi saturación venosa. Entonces, si tengo ese valor, mi paciente está ok, pero en muchos casos de los shocks tengo menos valor. Puedo tener 50, 40, 35%, entonces me preocupa por qué está pasando todo eso. Y el índice de administración de oxígeno, el índice de consumo de oxígeno también, y el flujo en el cual está mi gasto cardíaco y el famoso índice cardíaco que veo. Me va a valorar la precarga, donde es el índice de volumen global, y el índice de volumen de sangre intratorácica también, para ver la sensibilidad del volumen, cómo es mi variación del volumen de eyección, variación de la presión de pulso. Me va a valorar la postcarga, que es la resistencia vascular sistémica indexada, la contractilidad, cómo está funcionando la función cardíaca, cómo está la fracción de eyección global, cómo está la contractilidad del ventrículo izquierdo indexado, cómo está la famosa bomba cardíaca. Y por último, me va a ayudar a medir cómo, si es que tengo un edema pulmonar, cuánto de agua está en la parte extravascular y cómo está el índice de permeabilidad vascular. Es una maravilla, sí, es una maravilla. Se usa bastante en la parte privada. Ya es como poner línea arterial nada más, y ayuda a predecir los marcadores, el futuro, o a disminuir el tiempo de estancia del paciente al monitorizarlo de manera constante, sobre todo el índice cardíaco, y me va a permitir manejar o subir el uso de inotrópicos y vasopresores, ¿no? Como son la famosa adrenalina, noradrenalina, dobutamina,
dopamina, pero también de acuerdo a qué tipo de paciente me estoy enfrentando, que puedo usar hasta levosimendan y milorrinone, ¿no? Y llegamos también hasta la vasopresina. Entonces, todo ese manejo de inotrópicos es manejo especializado de un médico intensivista o de un médico internista, hasta cardiólogo internista también tenemos, o cardiólogo intensivista, el cual nos da los parámetros o el objetivo al tratar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, la parte del equipo que conforma y sabe de este manejo, pues va en la vigilancia y va comunicando cuáles son nuestros signos que vamos manejando y qué pasos más vamos a seguir frente a esta monitorización. Y siempre recordar que la valoración a cada minuto de los pacientes con este tipo de monitorización es muy importante, porque también voy monitorizando y voy evaluando el efecto del paciente que tiene, ¿no? Que cómo va mejorando la clínica, ¿no? La perfusión, la temperatura corporal y el llenado capilar, que es muy importante. Y si tengo el paciente en ventilación mecánica o en sedación profunda, también me va a permitir evaluar. Incluso puedo hasta monitorizar la presión intracraniana si es que tengo un paciente neurológico con un sensor o que nos mida la presión intracraniana, ¿no? ¿Y cuál es el papel ecocardiográfico en la reanimación? Se usa ya de manera más seguida y nos va a poder permitir evaluar las causas reversibles o los factores contribuyentes frente a un shock, ¿no? De ahí evaluamos las famosas H y las famosas T. Nos ayuda porque el paciente crítico puede tener un famoso taponamiento cardíaco, puede tener un famoso neumotórax, ya un neumotórax a tensión, y nos puede determinar incluso si tenemos derrames, ¿no? Nos puede determinar cómo está la función, cómo está el latido, puede haber una fibrilación auricular y nos va dirigiendo, ¿no? Cómo vamos viendo el paciente. Y ayuda bastante en el diagnóstico de este tipo de pacientes en situación crítica. Va a medir, ¿no? Em, Cómo es el pulmón, cómo están los ventrículos, si realmente el ventrículo está funcionando o no está funcionando, y los derrames que tenemos y nuestro gasto cardíaco. Este es un artículo donde ponen a prueba cuál es la introducción en la serie de la ecografía en el paciente crítico y las aplicaciones críticas que pueden dar, ¿no? Donde podemos ver también cuál es la evidencia de la utilidad de la monitorización hemodinámica en el paciente crítico, ¿no? Podemos tener una monitorización básica inicial, donde vemos que es importante ver la presión tanto no invasiva, que es el principal que usamos, frente a una invasiva, la perfusión tisular de lactato y el consumo de oxígeno, la valoración de la precarga, la dependencia, y es aquí donde puedes iniciarte la ecocardiografía básica, donde es el gol estándar de este manejo de estos pacientes críticos. En la evaluación frente a todo esto nos va a llevar a una insuficiente respuesta al tratamiento o necesidad de profundizar en la fisiopatología. Entramos a la ecocardiografía avanzada, monitorización avanzada continua, donde tenemos una presión arterial invasiva y medimos tanto el lactato y el consumo de oxígeno. Y los sistemas son pues, no invasivos, semi-invasivos y no invasivos que ya lo hemos visto anteriormente, y de qué manera vamos a seguir manejando a nuestro paciente crítico. Entonces, cuando ya hemos avanzado y hemos visto que el paciente pues no responde a todo el manejo que tenemos, ya nace la parte más avanzada, que es el famoso ECMO o el uso de un balón intraórtico, ¿no? Y el ECMO es la famosa oxigenación de membrana extracorpórea, ¿no? Y usamos ya máquinas que hacen la simulación de un corazón o hacen la simulación de un pulmón o de un riñón. Entonces, y a la vez es un manejo bastante especializado, es un manejo que ayuda al paciente de acuerdo a qué tipo de máquina tengamos para poder manejarlo. Este famoso ECMO
Por ejemplo, es una máquina que tiene externamente todos los componentes, ¿no? Podemos ver la parte del pulmón, podemos ver la parte del corazón externo y también podemos poder ver el filtro del famoso riñón, que hace las funciones externas, ya que el cuerpo no le va a dar. Entonces, la parte externa te ayuda a manejar externamente a tu paciente, pero le das todo lo que necesita hasta que se recupere tanto la parte pulmonar, se recupere la parte cardíaca y también la parte renal. ¿Sí? Entonces, hemos usado combinadamente, ¿no? Con el balón intraórtico también, que es otro procedimiento avanzado en el sistema cardíaco o soporte cardíaco al paciente crítico. La magia del ECMO radica en que siempre el corazón te va a dar un gasto cardíaco nativo que puede ser mínimo y con el ECMO podemos darle hasta llegarle a entregarle un gasto cardíaco casi natural, ¿no? Incrementamos el flujo, incrementamos los litros por minuto que va dando el flujo, las revoluciones, y este corazoncito pues nos va a permitir eh, funcionar, extraer la sangre de la parte venosa y retornar a la parte arterial, pero ya con los requerimientos o necesariamente todos los nutrientes, ¿no? Como es el famoso oxígeno. En esta parte del pulmón vamos a manejar un FiO2 donde le entregamos oxígeno desde el 21% hasta el 100%. Y a la vez que le entregamos oxígeno, también le vamos a entregar flujo de aire, ¿no? Un flujo de aire por el cual nos va a permitir barrer el CO2. Tú le puedes dar oxígeno, pero también a la vez puedes limpiar o aclarar el CO2 de la sangre. Y es el famoso llamado blender, el cual blender viene del inglés de mixtura o mixción o combinación, donde vas incrementando los valores de acuerdo a la evaluación hemodinámica de tu paciente con las famosas gasometrías arteriales y te va a permitir ver lo que le estás entregando, ¿no? Y por último, tu paciente puede entrar en insuficiencia renal aguda, puedes usar una ultrafiltración o puedes hacer una famosa extracción de solutos, ¿no? O este famoso riñón. Pero para eso, si ya se va complicando el riñón hasta en insuficiencia renal crónica, entra la hemodiálisis que se acopla a este tipo de tubuladoras del ECMO y va haciendo una hemodiálisis sin problema alguno, simplemente limpia la sangre y lo retorna a todas las cánulas y el paciente por una cánula que va a la aorta y se va distribuyendo a todo nuestro paciente. Este ECMO tiene un 50-50, es decir, 50 para bien o 50 para mal. En la mayoría, si es que se trata en el tiempo menor posible, nos va a ayudar a poder incrementar el porcentaje para que el paciente se recupere. Mientras más se demore en la atención del paciente, se van incrementando los marcadores y el paciente queda totalmente crítico. Y si usamos tardemente este ECMO, pues vamos a tener la probabilidad de tener falla o no tener éxito, ¿no? Pero mientras lo veamos en la brevedad posible, nos ayuda bastante. Y su permanencia puede ser desde 2 a 3 días o puede durarnos hasta 10 o 15 días. Incluso por más tiempo, pero las consecuencias o los eventos adversos se van incrementando cada vez más. Este ECMO es bastante abierto, bastante así como lo ven por partes, pero también hay máquinas que ya van un poquito más integradas para poder hacer el trasplante perdón, el transporte del paciente, hacerlo más dinámico. El transporte a sala de operaciones, puede haber transporte a tomografía, puede haber transporte a sala de hemodinámica y es más amigable, ¿no? En cuanto al balón intraórtico, también nos va a ayudar como primer paso frente al manejo del paciente con algún problema cardíaco. Este balón se usa también más seguido y ha ayudado a mejorar mucho el gasto cardíaco de los pacientes, ayudando
a que pueda darle un soporte aparte del uso de inotrópicos, ¿no? Es en combinación tanto del uso de vasopresores inotrópicos como también de ayudarle a que ese de, balón intraórtico nos va a ayudar a que el corazón empiece a funcionar de mejor manera. Entonces, vamos a poder ver cómo vamos manejando a nuestro paciente en esta fase que es el manejo del ECMO, ¿no? Para eso, el personal entrenado en ECMO, pues en Perú tenemos más personal, tanto en la parte médica como en la parte de enfermería, donde hacen el manejo, pero las especialistas así casi puras de este manejo son las enfermeras perfusionistas que trabajan en sala de operaciones, porque ellas son las que día a día usan, como nosotros podemos usar un ventilador, ellos lo usan de manera rutinaria en sala de operaciones en las cirugías cardiovasculares, porque usan la famosa circulación extracorpórea y se asemeja a la famosa oxigenación por membrana extracorpórea, ¿no? Entonces ellos manejan a la perfección porque ven a qué hora hacen el clampamiento órtico, a qué hora inician toda la circulación, los flujos, los volúmenes, la administración incluso de hemoderivados y estas canulitas se va perfundiendo siempre lo hacen con sangre, ¿no? Hacen volúmenes de sangre, perfunden o ceban con sangre, conectan al paciente y nuevamente ingresa todo eso. Y ahí vemos el manejo tanto ya cardiorrespiratorio y a la vez con un ventilador mecánico que hace que los alvéolos siempre estén aperturados en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ya usamos monitores avanzados donde nos permitan verificar qué es lo que estamos monitorizando en el paciente. Monitorizamos todas las funciones vitales y también tenemos ventiladores que nos están dando el soporte respiratorio al paciente, ¿no? En el manejo de los volúmenes, de las presiones, el famoso volumen minuto, que es un indicador de cómo va nuestro paciente, la saturación, el FiO2 ideal para el paciente, las presiones, tanto la presión media y el famoso driving pressure, para ver cómo está la parte respiratoria de mi paciente y el FiO2 a cuánto estoy manejando, también el sensor de CO2, cómo va el CO2 en los pulmones. Y es así que terminamos con ese viaje por todo el soporte cardiorrespiratorio a los pacientes, simplemente con el uso de nuestros monitores y analizando partes importantes del manejo. Lucerito, eso es todo lo que te puedo brindar en el soporte cardiorrespiratorio que se puede hacer en pacientes críticos. Sí, ¿qué tal? Sí, magíster. Muchísimas gracias. A ver, a los participantes, es que tienen alguna duda o incógnita, pueden escribirlo en el chat de Zoom o pueden levantar la manito para poderle ceder el micro. Mientras, magíster, vamos a esperar unos segunditos para ver si es que hay alguna duda, por favor. Ok. Bueno, magíster, parece que todo ha sido muy claro en cuestión a la ponencia que nos acaba de brindar el día de hoy. No sé si tiene algo último que acotar para poder finalizar con su tema. Muchas gracias, Lucerito. Agradecerle por la invitación y yo creo que este manejo del soporte cardiorrespiratorio lo hice más un resumen para coger un caso, ¿no? Si agarramos un caso, yo creo que vamos a podernos ver la secuencia de tipo de caso, ¿no? Y lo que yo sí podría decir es que actualmente ya vamos como este año 2024 en el uso de la famosa inteligencia artificial que está teniendo boga en todo el manejo de salud, ¿no? Desde las cirugías con robots hasta la monitorización con robots.
No sería novedad que terminemos el fin de año, que nos saquen que ya hay una enfermera robot o un médico robot que ya hace toda la parte clínica y la atención o la determinación de todos los parámetros, la interpretación para poder actuar que realmente nos toca como siguiente paso en el tipo de paciente que manejemos. Así es, Lucero. Listo, entonces muchísimas gracias nuevamente, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Con Muchísimas permiso. gracias, Magíster. Bueno.